Bueno, cuarta clase de hábitos. Repasamos la clase anterior en donde vimos cómo hacer la señal más obvia, la importancia del contexto y de que no es falta de autocontrol, es el ambiente. Vimos que podemos eliminar un hábito, pero jamás podemos olvidarlo por cómo se marcan los surcos neuronales y por lo tanto cómo resistir a la tentación es una estrategia inútil porque nos demanda mucha energía. Entonces, una estrategia superior es generar un contexto en donde el comportamiento deseado sea el comportamiento que queremos nosotros tener o cambiarnos a ese contexto para formar parte de un grupo de personas en donde nos veamos motivados para lograr eso que queremos llevar adelante. Y por último vimos también la estrategia de intención de implementación para hacer la señal más clara y más obvia. Cuarta clase de experto en hábitos y hoy vamos a ver la segunda ley, que es hacerlo atractivo. ¿Qué vamos a hacer atractivo? El anhelo. Recuerden, para que un hábito se lleve adelante, el anhelo tiene que ser atractivo. ¿Sí? Y para que un anhelo sea atractivo, nos vamos a encontrar con algo que es muy importante y que está presente en todos los hábitos, que es la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que está presente cada vez que nosotros encontramos placer en una actividad, ¿sí? Ya sea durante o antes. La primera vez que nosotros vamos a llevar adelante una actividad que nos va a generar placer, no vamos a sentir la dopamina antes, o sea, antes de la respuesta. Nosotros recuerden que tenemos la señal, el anhelo, la respuesta y la recompensa. Los 4 pasos que están presentes en un hábito. La primera vez que nosotros por ejemplo, la primera vez que tomamos un helado, que es algo que probablemente nos haya generado mucho placer, la dopamina apareció acá. Pero la segunda vez que vamos a tomar un helado, anticipamos ese placer y la dopamina empieza a aparecer en el anhelo. Entonces tenemos 2 momentos en los cuales aparece esa recompensa. En la anticipación, es decir, antes de la respuesta, antes de tomar el helado, la respuesta sería tomar helado, ¿sí? El anhelo son las ganas de tomar. Y la señal, por ejemplo, en mi caso sería es domingo. Para mí el domingo es una señal para tomar helado. Es una señal que me dan... Cuando es domingo me dan ganas de tomar helado. Entonces es domingo, me dan ganas de tomar helado. La respuesta sería tomar helado y la recompensa sería el placer de tomarlo, ¿no? Entonces, vamos a tener dopamina cuando estamos llevando a cabo la respuesta, ¿sí? La recompensa nos va a generar dopamina y una vez que ya conocemos esa acción, que ya tenemos hecho el hábito, el anhelo, que va a ser, nos va a resultar atractivo, por eso lo queremos repetir ese hábito, por ejemplo en este caso de tomar helado los domingos, el anhelo ya nos va a generar dopamina, ¿sí? El anhelo que va a ser atractivo nos va a estar generando dopamina en esa anticipación. Entonces, para que el anhelo nos genere la respuesta, tiene que generar dopamina. Si no genera dopamina, no vamos a tener la respuesta y el hábito no se va a cumplir, ¿sí? Entonces, el anhelo tiene que generarnos dopamina para que siga la respuesta, para que nosotros querramos accionar y llevar adelante ese hábito en busca de la recompensa que sigue a la respuesta. Entonces, ¿cuándo podemos decir que las conductas son atractivas? ¿Cuándo las conductas tienden a ser más atractivas? Bueno, James Clear dice que cuando encajan socialmente. Cuando nuestras conductas encajan socialmente, tienden a ser más atractivas. Y solemos imitar hábitos de 3 grupos
de personas particulares, ¿sí? Por un lado, las personas cercanas, que pueden ser nuestros padres, nuestros amigos, ¿sí? Padres, sobre todo cuando somos niños, adolescentes y vivimos con nuestros padres, amigos, compañeros de trabajo, ¿sí? Solemos decir que somos el promedio de las 5 o 6 personas con las cuales más frecuentamos. Bueno, esto está muy presente en la vida de todos nosotros. De hecho, si empiezan a reflexionar y a pensar qué tan parecidas son las acciones que ustedes emprenden en función de las personas con las que más tiempo comparten, las personas que más frecuentan, se van a dar cuenta de que verdaderamente somos el promedio de esas 5 personas. ¿Sí? Entonces, ¿qué relevancia tiene esto? Bueno, si queremos, como vamos a tender siempre a imitar los hábitos de de este grupo de personas, es muy importante de quién nos rodeamos. Es muy importante ese círculo cercano, esas 5 o 6 personas con las que más frecuentamos, son muy relevantes a la hora de cambiar hábitos, porque nuestros hábitos van a ser más o menos atractivos en función de si son o no atractivos para ese grupo de personas cercanas. ¿Sí? Entonces, algo que podemos preguntarnos es, las 5 o 6 personas que más me rodean, ¿tienen como comportamientos habituales mis comportamientos deseados? ¿Tienen los hábitos que a mí me gustaría llevar adelante en mi vida? Bueno, si los tienen, fantástico. Si no los tienen, quizás sea momento de pensar en generar otro círculo de personas o quizá alejarnos un poco de ese grupo de personas para empezar a entablar relaciones con personas que tengan como comportamiento común nuestros hábitos deseados, porque va a haber mucha menos fricción y va a ser mucho más fácil llevar adelante los hábitos que queremos para nuestra vida. Otro grupo de personas que tendemos a imitar, otro grupo social que tendemos a imitar y que hace nuestras conductas más atractivas son los grupos numerosos, más conocidos como masas. Entonces, la típica, todo el mundo hace. Todo el mundo come tostadas a la mañana. Todo el mundo come pan con la picada. Todo el mundo toma mucho alcohol el fin de semana. Bueno, ese todo el mundo, esa generalización, nos genera una presión social, porque como todo el mundo lo hace, entonces yo quizá también debería hacerlo, porque es lo correcto, es lo que está bien. Esas creencias suelen inundarnos, ¿sí? Y a la vez, muchas veces preferimos estar equivocados, pero pertenecer a esos grupos de masas y de grupos numerosos de personas, ¿sí? Un ejemplo muy común es, por ejemplo, cuando buscamos reseñas en Amazon para comprar un producto o en Mercado Libre, ¿sí? Para ver qué dice la gente sobre este producto, porque lo que todo el mundo dice muchas veces tiene correlación con lo correcto o con lo que marca la realidad. Bueno, esto muchas veces sucede de esta manera y muchas veces no. Entonces tenemos que estar despiertos para poder identificar cuándo acompañar a todo el mundo y cuándo no acompañar a todo el mundo. Otro ejemplo claro es TripAdvisor, por ejemplo, en los viajes. Es, por ejemplo, un sitio que yo suelo buscar a la hora de qué hacer en determinadas ciudades cuando estoy viajando o visitando un lugar nuevo. Hay muchas opiniones en ese sitio para que hablan bien o mal de determinados lugares o los pros y los contras de visitar determinados lugares o hacer determinada excursión. ¿Sí? Entonces eso es algo también que solemos hacer
y nos regimos por la opinión y tenemos el comportamiento de esos grupos numerosos de personas. Y un tercer grupo es el grupo de personas poderosas. Poderosas, famosas, influyentes, personas exitosas, personas a las que admiramos, solemos comportarnos, solemos copiar a estas personas que por ahí admiramos o que son un ideal a seguir. Entonces, otra pregunta que podemos hacernos es, ¿esta persona que admiro tiene esos hábitos que yo deseo? ¿Realmente me representa? Bueno, si no me representa, quizá deba cambiar de persona que admiro, deba cambiar deba dejar de admirar o cambiar esa admiración por otro tipo de personas exitosas que sean un ejemplo de lo que yo quiero lograr en mi vida. Acciones para esta clase. Es más fácil que veas una conducta de forma atractiva si podés hacer tu actividad favorita al mismo tiempo. Entonces, vamos a aprender a usar la acumulación de tentaciones, que es una herramienta que plantea James Clear en su libro. La estructura tiene que ser, luego de hábito que necesito, yo haré hábito que quiero. Ejemplos de esto. Después de leer 1 hora por la mañana, voy a revisar mis redes sociales. Entonces, leer 1 hora por la mañana es el hábito que necesito, lo que quiero empezar, y el hábito que quiero, el hábito que me gusta, es revisar mis redes sociales. Otro ejemplo, después de entrenar temprano en la mañana, voy a ver mis redes sociales. Entonces, por ejemplo, hasta que no completo el entrenamiento, no voy a ver mis redes sociales. ¿Sí? Entonces, esta es la acumulación de tentaciones y vamos a escribir varios ejemplos de esto, de hábitos, de juntar hábitos que necesitamos, es decir, hábitos que queremos incorporar a nuestra vida y que queremos afianzar, sistematizar, lo vamos a asociar y poner bien cerquita de hábitos que nos gustan o nos generan placer, como en este caso puede ser ver redes sociales o como puede ser, no sé, comer algo que nos gusta o lo que ustedes encuentren.